Bienvenidos a nuestro devocional número 75. En la ley de Jehová está mi delicia. Hoy estaremos leyendo Salmo 34, versículo 11 al 22, Lucas 1, versículo 57 al 80, Números 4, Números capítulo 5, versículo 1 al 10, y también estaremos leyendo una porción del libro, una exposición de las 7 edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Empecemos leyendo la palabra de Dios. Salmos 34, versículo 11 al 22. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos confían en él. Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encimar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Números 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres,
de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán como la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parijuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre sus parijuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfíos, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que esté en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno de sus oficios, a cada uno en sus oficios y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarán los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión.
las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari, para que todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edades 30 años de arriba hasta el de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron a Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de la familia de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraron en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron 3200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según el mando de Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Números, capítulo 5, versículo 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Bendito sea el Señor. Ahora leamos una porción del libro, una exposición de las 7 edades de la Iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Si nosotros aceptamos el hecho, y tenemos que hacerlo,
que Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros por medio de su sustitución por nosotros, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Al rechazar uno, rechazamos al otro, pero al aceptar uno también tenemos que aceptar el otro. Ahora sabemos que la Biblia dice eso, no puede ser negado, pero la revelación está faltando. Para la mayoría de los hijos de Dios no es genuinamente efectivo, solamente es un buen versículo en la Biblia. Pero necesitamos que nos sea vivificado y para eso se necesita la revelación. Permítame decirle algo que le asombrará y también le ayudará. Casi no hay estudiante que no crea que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego. Todos nuestros ilustres estudiantes bíblicos han dicho que Dios dio al mundo tres grandes naciones con tres grandes contribuciones para el bien del Evangelio. Nos dio a los griegos, quienes nos dieron una lengua universal. Nos dio a los judíos, quienes nos dieron la religión verdadera y el verdadero conocimiento de Dios por medio del Salvador. Nos dio a los romanos, quienes nos dieron un imperio unido con leyes y un sistema de carreteras. Así que tenemos la religión verdadera, la lengua para expresarla a muchas gentes y el gobierno y carreteras para difundirla. Y hablando históricamente, esto parece cuadrar perfectamente bien. Y hoy día nuestros estudiantes griegos dicen que la lengua griega de los días bíblicos es tan perfecta y tan exacta que si el estudiante griego es un gramático puntual y perfeccionado, verdaderamente puede saber exactamente lo que enseña la palabra del Nuevo Testamento. Pero ¿no es esto solamente una teoría? ¿Será cierto esto? ¿No es cierto que todo estudiante griego de estimación en una denominación debate con los estudiantes de otra denominación? ¿Y no es cierto que sus contiendas están basadas en palabras idénticas del griego y reglas idénticas de gramática? Ciertamente así es. Aún allá en la edad de Pérgamo, un poco antes del concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, habían dos estudiantes ilustres, Arrio y Atanasio, los cuales llegaron a combatir doctrinalmente sobre una palabra griega. Su controversia llegó a ser tan ardiente y tan conocida por todo el mundo que los historiadores dijeron que el mundo estaba dividido sobre un diptongo, el sonido de dos vocales en una sola sílaba. Ahora, si el griego es tan perfecto y tan ordenado por Dios, ¿por qué es que hubo tanta controversia? Seguramente que no era la intención de Dios que todos supiéramos el griego. Hoy mismo tenemos argumentos sobre el griego. Tome por ejemplo el libro La paralizada Iglesia de Cristo sujetada a rayos X por el Dr. Mac Crossan. En este libro él muestra numerosas citas de célebres gramáticos griegos y prueba para su propia satisfacción que las reglas invariables de la gramática griega prueban, sin duda alguna, que la Biblia enseña que un hombre es bautizado con el Espíritu Santo después de su renacimiento. Él también dice que una mujer puede tomar posesión del púlpito porque la palabra profecía quiere decir predicar. ¿Ha convencido a otros estudiantes del griego que son tan capaces como él? Nunca. Uno solo tiene que leer los escritos de los estudiantes que mantienen la opinión contraria y escuchar sus citas eruditas. Ahora, no solamente es verdad lo que he dicho, pero avancemos un paso más. Hoy día tenemos algunos estudiantes que reclaman que los manuscritos griegos originales fueron escritos en arameo, el idioma de Jesús y la gente de su día. Ellos dicen que la gente no hablaba ni escribía el griego como es tan comúnmente creído, y la verdad es que nuestros historiadores están divididos sobre eso. Por ejemplo, el doctor Schoenfield, un estudiante muy sobresaliente, por medio de una investigación sistemática y científica, ha probado para su propia satisfacción que el Nuevo Testamento fue escrito en el vernáculo de la gente que hablaba griego en aquel día. Él construye un magnífico caso para fortalecer sus creencias basado en los documentos a su disposición. Pero por otra parte tenemos a otro estudiante célebre, el Dr. Lamsa, quien está convencido que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo.
y él tiene al historiador sobresaliente Toynbee respaldando sus argumentos que el idioma de la gente era el arameo y no el griego. Así que puede ser posible que el Nuevo Testamento fuera escrito originalmente en el arameo. Sin embargo, antes de que nos interesemos demasiado en esto, leamos la versión de Valera y la traducción del Dr. Lamsa. Para nuestra satisfacción hallamos que las palabras en ambas versiones son asombrosamente iguales. Así que en realidad no hay diferencia en el contenido o en la doctrina. Bendito sea el Señor. Hemos llegado al final de nuestro devocional. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. No se olviden de hablar con Él en oración. Hasta nuestro próximo devocional. Shalom.